Hola, buenos días. Esto es Ana's Groove Guide. Yo soy Ana Rodríguez. Eh, Hoy vamos a hablar con Quique Ramírez, un batería maravilloso, el batería de Victoria Pilatovich, que de hecho entrevisté hace unos días y por recomendación. ¿Ahora? Pues no, pero no pasa nada. ¡Hijo! Vaya. Bueno, pues yo a ti sí te veo y bueno, al final se verá. Me da mucha rabia. Hay veces que pasa, de verdad, que no sé, no, inexplicable porque aquí sí que yo no controlo la tecnología del Instagram. Hasta cierto punto te puedo decir, mira, es esto, es lo otro, pero después pasan estas cosas que no es la primera vez. Bueno, pues vamos a hacer la entrevista, empezamos de nuevo. Agradecimientos por haber accedido a hacer la entrevista con tanta rapidez. Otra vez lo mismo que te dije antes, que es que hemos tenido que volver a hacer esto porque no me ve, pero bueno, sigue sin verme, da igual. Eh, Eso, que haya sido tan rápido en enviarme la información y todo esto. Y hago tres preguntas, siempre hago tres preguntas en estas entrevistas. La primera es de dónde eres, la segunda es si vienes de una familia musical y la tercera, cómo, por qué, bueno, que son tres preguntas en una, cómo, por qué y cuándo empezaste en esto de la música. Que estábamos, ya me estabas casi contestando esto, pero bueno, empecemos de nuevo. Bueno, pues soy Quique Ramírez, soy de Benissa, un pueblo de la provincia de Alicante. Y nada, nací aquí y hace unos 4 o 5 años que volví aquí a vivir otra vez. Vale, vale. O sea, ¿dónde estuviste? ¿Dónde te Antes de fuiste? aquí, estudié en Barcelona, en el Liceu, estuve 8 años viviendo allí. Ajá. Y luego me mudé a Holanda a hacer un máster y dentro de este máster también formaba parte de un programa que uno de los semestres se cursaba en Nueva York. Wow, Entonces estuvimos allí 5 meses. qué maravilla. Sí, una Qué experiencia bueno. muy bonita, la verdad. Hombre, bueno, ahora hablaremos de eso. La segunda pregunta que te hice es si venías de una familia musical y me dijiste que en principio no, pero al final sí, en realidad. Yo creo que el que tu padre te haya dado tanta música y te hayan metido en música desde chiquitito, ya es, de alguna manera, te fomentaron ellos mm, la música en tu vida, ¿no? Sí, a ver, he tenido la suerte de que mi padre es un melómano y aparte, sí, también mi madre, ¿no? Que me propuso, como te comentaba antes, apuntarme a clases de música. Yo no sé si tú lo sabes, pero aquí en toda la Comunidad Valenciana eh, hay, bueno, hay mucha afición por las bandas del pueblo, ¿no? O sea, cada Sí, pueblo tiene su banda de música y esto es algo aquí que si, si entras o estás cursando clases de música, cualquier instrumento, de pequeño es como tu ilusión, como entrar en la banda, tocar en la banda de tu pueblo. sí, sí. Sí lo sé porque he entrevistado a otro alicantino que se llama Aitor Yorca, a lo mejor lo conoces, clarinetista, Ajá. que bueno, no sé en qué pueblo vive, pero lo mismo. O sea, él empezó de esa manera, por la banda de su pueblo y me comentó esto justamente, que es una cosa está muy integrado dentro de la cultura valenciana. Bueno, sí, es una cosa muy integrada. Entonces, sí, sí, me lo habían comentado antes.
y que me parece fantástico. Aquí también tenemos, en todos los pueblos tenemos bandas, bueno, casi todos los pueblos, pero no es una cosa tan, es una cosa más para las cosas religiosas, para, ¿sabes? Para las procesiones, Sí, sí, no, sí, sí, sí. no. Aquí también se hacen, la banda participa en este tipo de actos. Eh, y también en las fiestas de moros y cristianos, en fiestas patronales. Mm, Bueno, un poco más o menos lo mismo, pero sí que luego es verdad que las bandas realizan conciertos, se presentan a concursos. mm, Bueno, sí. qué guay. Bueno, entonces empezaste por ahí y bueno, con 4 años me dices que te metieron en clases de música desde los 4 años, chiquitito. Pero ¿por qué la batería? ¿Por qué empezaste con la batería? Uy, esto fue... esto es una historia así bastante bueno, curiosa. Nada, yo después de iniciación musical, que ahora creo que se llama jardín musical, me apuntaron a percusión y a percusión clásica. Ujú. Y no sé si fue cuando tenía 7 u 8 años o algo así. Y, y nada, y a los 10 años, bueno, llegamos a clase y había una batería allí, porque antes no había batería en clase. Nada, y entramos en clase y nos quedamos todos, ¡guau! Preguntándole al profesor, ¿no? Oh, es una batería, esto, tal. Y nos dijo, si hoy os portáis bien en clase, os, os enseño unos ritmos. Ay, qué guay. Y sí, sí, sí. Y yo recuerdo, por lo menos por mi parte, yo recuerdo que esa clase no abrí la boca en toda la clase, porque me hacía mucha ilusión, pues bueno, pues esto, pues que nos enseñase unos ritmos y tocar. Y desde ese día bueno, al final sí que nos enseñó unos ritmos, fue amor a primera vista. Ya, desde ese día recuerdo ya no dejar de tocar. Qué bonito. Y bueno, empezaron a dar, a partir de ahí, imagino, clases de batería, aparte de percusión clásica, Mm, o cómo hiciste para cambiar de temario, de... Pues en este caso, no. No empezaron a darnos clases de batería, porque No. suele pasar una cosa, no, a lo mejor ahora, a día de hoy, a lo mejor ahora me equivoco, seguramente que hay profes ahora más jóvenes que sí que tienen nociones, y seguramente enseñan a algunos de sus alumnos, pero cuando yo estaba estudiando percusión clásica, era como que la batería, mm, no sé si está bien decirlo, pero era como el instrumento del demonio, ¿sabes? Solo con saber tocar dos grooves básicos, ya tirabas. Entonces, yo lo que empecé a hacer era las horas que nos daban de estudio en la escuela, de estudio, digamos, particular, privado, para preparar las clases de percusión, yo las utilizaba para tocar batería por mi cuenta. Yo Ajá, le robaba discos a mi padre, wow. época Discman, le robaba discos a mi padre con el Discman en la mochila y nada, me ponía ahí con los cascos e intentaba tocar encima todo. Madre mía. O sea, Sí. que no tuviste una formación realmente clásica, o sea, lo típico que, bueno, que vas a clase de batería y empiezas por ahí. No, no, fuiste autodidacta al principio. Un poco ¿Sí? extraño, sí, porque yo estaba yendo a clases de música y a clases de percusión. Esto implica que, bueno, pues sí, estaba estudiando técnica, ¿no? Que eso sí que es muy importante. Pero tal como tú dices, o sea, no tuve un profesor especializado en el instrumento, así que, claro,
no tenía nadie bueno, pues que me guiase un poco diciendo, pues mira, pues esta posición sería más interesante bueno, sí, o esta sería una manera de poder moverse alrededor del instrumento, o estos ritmos eh, pues pertenecen a este tipo de estilo musical, bueno, todas estas cosas, ¿no? Ujú. Eh, así que, sí, tal como tú dices, pues sí, una de las partes sí que fue totalmente autodidacta. Sí, sí, o Sí. sea, bueno, por curiosidad, mira, antes que nada voy a leerte Borja Moya, batería, dice muy buenas, muy interesante, muchas gracias. Eh, por curiosidad, ¿qué discos le robabas a tu padre? ¿Qué música? No, no sé, me interesa saber Sí, sí, qué intereses tenías. Me dice que tenías unos 10 años en ese tiempo, ¿no? sí, sí, 10 años 10 tenía. añitos. Bueno, con 10 años, ¿qué música estarías tú pensando en querer, pues, tocar? Bueno, a ver, querer tocar, yo ahí estaba, estaba experimentando un poco y mm, recuerdo que le robaba discos de U2, de Crowded House, Vale. de... ¿qué más? También es que, claro, se juntó con la época de que mi padre también me llevaba lo que ahora es Carrefour, pero que se llamaba Continente, Ajá, sí, y sí. me llevaba a comprar discos, a comprar CDs. Ajá. Entonces se empezó a mezclar un poco con esta época y recuerdo que luego también yo empecé, pues bueno, a experimentar un poco, a escuchar un poco de todo y tenía un recopilatorio de los Blues Brothers. Entonces, claro, ahí entraba todo el tema, pues bueno, Aretha Franklin, Cab Calloway, ¿no? Em, que me encanta todo eso también. Em, y luego también yo empecé ya, mi padre me regaló un doble de Led Zeppelin, entonces eso fue la perdición. Descubrí Led Zeppelin y ya empecé como a meterme un poco más dentro de rock setentas, pero luego también heavy. Entonces escuchaba un poco muy variado desde pues Deep Purple, Led Zeppelin, pero luego también escuchaba Primus, Iron Maiden. Entonces empecé como ahí a nutrirme de todo eso y, y bueno, en esa época la escuela de música de aquí del pueblo aún estaba, digamos, era la escuela de música antigua, la vieja, y las paredes eran papel de fumar, básicamente. Y me acordaré toda la vida de Pepa, la profe de clarinete que aún continúa aquí en la escuela, que era súper jovencita y estaba intentando dar clase de solfeo a 20 pequeñajos y yo en la clase de al lado, pero reventando todo, básicamente. Y ella entrar en clase y decir, por favor, Quique, ¿puedes bajar un poco el volumen? Yo no sabía ni bajar ni, yo lo único que sabía era, A porrear, a eso porrear. es, eso es. Bueno, tengo Borja Moya Batería, dice, yo crecí musicalmente por un lado los discos de Rafael, que mi madre es súper fan, y una pasión mía innata por la música clásica, en especial Verdi. Una mezcla un poco ecléctica. Jejeje. Pues mira tú. Un saludo Bueno, para Borja. sí. Bueno, yo, a ver, es que siempre, bueno, y por Elvis no tuviste pasión, por Elvis Presley. Es que yo he visto que por alguna razón o se van a por el rock o por el heavy o se van a por Elvis, los chicos jóvenes, no sé por qué, y generaciones da igual, ¿eh? Te puedo hablar de generaciones de mi hermano mismo, que ahora tiene 57 años, después amigos más jóvenes, o sea,
Y es como, y todo el mundo me ha dicho, no, porque Elvis, Elvis. En tu caso no fue Elvis, en tu caso fue, sí, sí, Aurelio, Elvis, sí. Aurelio. No, es que los que se van a por el rock, o se van por ahí, o se van a a por cosas más heavy, o se van a por el rock sinfónico. Es una cosa muy curiosa. En tu caso fuiste un poquito al rock sinfónico y al rock más heavy, ¿no? Más duro. Sí, no Es que me sé, yo hace pensar creo. que un niño de 10 años esté ahí dando golpe a la batería con música de Iron Maiden, por ejemplo. Me encanta la imagen, ¿no? Me parece súper Esto, gracioso. esto fue un poco posterior, ¿eh? Lo de Iron Maiden Ah, fue un vale. poquito posterior. Yo creo que sí, he hecho como un compendio un poquito. He pasado de los 10 a los. He saltado a los 13, 14 a lo mejor. Ah, Lo de Iron Maiden creo que fue ya más con 14 años. ese ya fue más. Pero al principio o sea, al principio del todo era, claro, todo lo que tenía mi padre en casa. Mi padre también vinilos, pues era pues U2, pero luego también mucho de Police. Recuerdo que ponía mucho el directo de Miguel Ríos, el Rockin' Ríos, Ay, sí. Muy discazo. ochentero tu padre. Eh, pero luego también él tenía mucho de Jethro Tull, Pink Floyd. A mí no me pegó tanto Pink Floyd en ese momento. Dire Straits le gustaba mucho también. Ujú. Eh, bueno, todo este tipo de música. Sí. Así que Buen gusto tenía. O sí, tiene. sí, 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 no, y Sí, continúa. Madre mía, tiene una colección ahora de vinilos increíble. sí, sí, muy buen gusto. Sí. Sí. Yo también crecí más o menos con esa, bueno, sí, 70 80 esa es mi, también Deep Purple, todo eso, Dire Straits, The Police, me encantaban. El Claro, Rock and Rio marcó mi año 80 y, no sé si fue el año 80 81 82. Cuando fuera que ese disco pegó, ese fue mi verano de Rock en Río también, que yo creo que tenía 15 para 16 o algo así. Creo que iba a cumplir, ese verano iba a cumplir 16 y ese fue un verano de que sonaba ese disco por todas partes y era, pero el disco entero, ¿eh? O sea, la gente escuchaba el disco entero de principio a fin y era una burrada, vamos, bueno, Estamos hablando del marcó de una Miguel Ríos, generación. ¿verdad? De Miguel Ríos, del Rock en Sí, sí, Ríos. sí, 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 sí. Ese álbum fue muy brutal, muy brutal. Sí, sí, sí. Marcó una generación entera y yo, ya te digo, yo tenía 16 años y yo me sé el disco entero. O sea, es como que lo tengo grabado en la cabeza, desde el principio hasta el fin. Te puedo cantar cada guitarra, o sea, todo. Porque de verdad es que nos marcó muchísimo. Así que muy buen gusto, enhorabuena a tu padre por buen gusto Sí, sí, musical. sí, sí, sí. Les debo Que, mucho, les que debo te, dio mucho. te regaló, vamos, te regaló pues ¿cómo te digo? Es que al final que no tocara un instrumento no significa que no vinieras de una familia musical. Mi conclusión es que sí, porque te inculcaron música, te dieron música, te regalaron música. Sí, Así eso que es muy, sí, eso es muy importante. sí, sí, vienes de una familia musical sin duda. Y un padre melómano, jolines. Pues mira, ya te digo. Bueno, entonces, con 14 años empiezas ya con más heavy, más potente, más cañero. ¿En algún momento ya te metes en clase de batería? Sí, bueno, es curioso porque esto justo lo estaba hablando el otro día con un amigo y yo es que, claro, empecé a tocar batería a los 10 años, pero hasta los 14 no tuve batería. O sea, yo les lloré a mis padres lo que no está escrito por tener una batería.
Y yo creo que ellos en el momento, como seguramente habrá muchos padres, claro, pensarían, esto es el capricho, el típico capricho que tiene el niño, y hasta que no veamos claro que quiere esto, no se la vamos a comprar. Claro. Pues estuvieron 4 años. eh, yo tenía llaves de la escuela y me metía hasta por la noche, en los fines de semana, a Guau. tocar. Y mi profesor de percusión tenía una batería, una Honsui súper antigua, muy mala, que, vamos, tensabas los parches y las bellotas, los tensores, como era de una aleación muy mala, se rompían y saltaba. Entonces, mi padre, yo creo que se vio acompañándome a las tiendas de música a comprar piezas Ajá, para repararla y tal, y claro. diría, este chaval está loco con esto, Mm. porque era lo único que hacía. Y ya a los 14 años me compraron una batería y ahí yo creo que fue cuando ellos vieron que realmente, porque lo único que hacía era eso, yo iba al instituto y luego volvía a casa, hacía los deberes y luego me pasaba 4 horas metido tocando. Pasión pura. Eh, pero aquí no había o no conocíamos por aquel entonces, claro, ahora con redes sociales y Google y todo esto, pues bueno, es muchísimo más sencillo pues encontrar contactos o... Pero no conocíamos a nadie. Hasta los... Sí, yo creo que 15 hasta los 16 no empecé con clases de batería. O sea que estuviste todavía 2 años más, pero ya tenías batería en casa o dónde pusieron la batería. Sí, yo por suerte yo crecí en el campo. Ah, guay. Así que sí, eso fue una gran suerte. Sí, Sí, sí. porque, bueno, pero aún así tus padres sí se comieron las horas de batería, Uy, seguramente. uy. Mis padres ahí. Mis padres tuvieron unos años. Y claro, y encima fue la época cuando me compraron la batería, es que fue la época heavy total. O sea, Ay, madre. yo ahí estaba. Iron Maiden. Es que escuchaba muchos clásicos y cosas nuevas también. Entonces, escuchaba Iron Maiden, Aerosmith, pero luego también escuchaba Limp Bizkit o eh, no sé, Nirvana, Foo Fighters, todo esto. Sí. Vamos, como Pero, decimos nosotros, les volé la peluca, o sea, pero también son grupos, pues no son heavy metal, pero son potentes, o sea, son cañeros. sí. Entonces, caña pura durante, bueno, no sé cuántos años estaría ahí con la batería en casa, pero también un chapo por tus padres, de verdad, que son unos héroes. Sí, Son unos héroes. aguantaron lo que no está escrito. Sí, sí, sí. Mira, dice Aurelio, mi papá me regaló el amor por las rancheras. Ah, mira, qué bonito. No, mi mamá me regaló el amor por el jazz, por eso soy cantante de jazz. Qué guay. Sí. No, ya al jazz, Es si un entramos regalo. ahí, esto ya fue otra historia. Esto creo que fue realmente, mira, con 16 también, ahí empecé a hacer el cambio. Em, las fiestas de mi pueblo vino a tocar Ofunquillo Ajá, qué y pegado, qué sí, pegado. y ahí yo creo que ya fue como que mi paleta se amplió un poco. Es como, claro, de repente música funk, ¿no? Solos ya no era lo típico como en rock, ¿no? O en el heavy, que siempre es solos de guitarra, ¿no? Ya eran solos de bajo, que yo para mí esto fue un descubrimiento. Y dije, ¿quién es esta gente? Una fusión de estilos, ¿no? Porque Ofunquillo mete flamenco, pero también mete, pues de repente mete un poco de música brasileña, ¿no? Y esto fue como, wow, un descubrimiento.
Y ahí ya me empecé a meter en la fusión y, y por suerte conocí a dos músicos de aquí del pueblo que eran bastante más mayores que yo y ellos fueron ya los que empezaron la época ya de piratear CDs, empezaron ya a pasarme de todo, Marcus Miller, Victor Wooten, eh, y el directo que cambió ya mi percepción, que fue el de Brecker Brothers Live in Barcelona, ¿Quién? del 92. Pero no, no escuché. ¿De quién? ¿De qué grupo? Los Brecker Brothers, Ah, los hermanos. Vale, vale. sí. Vale, vale. Qué guay. El directo en Barcelona en el Palau de la Música. Está en YouTube, por si alguien lo quiere ver. Es uno de mis directos favoritos. No lo he escuchado, sí, bueno, sí. Pues esto es Dennis Chambers, batería, James Genus al bajo, George Whitty al teclado, Mike Stern y Michael y Randy Brecker. Mike Stern en la guitarra. Sí, Qué guay. sí, sí. Leyenda. Ese directo, vamos, yo creo que ha sido el directo que más he escuchado en mi vida. Se convirtió en una obsesión. Y eso ya te cambió el chip. O Sí, sea, sí, sí, sí. toda esta serie desde el concierto de Funquillo hasta toda esta música que te empezaron a dar, ya te cambió un poco y ya te encaminaste hacia otra cosa. Entonces, ¿cómo haces para acabar en lo que me dijiste antes, que habías estado en Ámsterdam, en el liceo? O sea, ¿cómo de repente acabas ahí si no tuviste realmente una formación eh, convencional, vamos a decir, ¿no? Sí, bueno, ahí hubo, bueno, yo creo que como les ha pasado a muchos, eh, cuando estaba terminando el bachillerato, pues yo creo que yo creo que yo siempre tuve claro que yo me quería dedicar a esto. Lo que pasa es que con 10 años lo ves como una utopía, ¿no? Aparte que, claro, creo que ahora la gente más joven o los chavales les puede ser un poco más fácil ya que, bueno, hay muchísima más accesibilidad, ¿no? Ya sea por YouTube, por Instagram, por TikTok. Em, bueno, ver que es posible, ¿no? Yo en esa época yo me compraba revistas de batería total, algún VHS, pero yo lo veía como algo, no sé, como algo imposible. Mm. Pero al, eh, al terminar el bachiller tuve que decidir si la opción era o historia del arte o Ujú. música. Terminar el grado medio en percusión clásica, Ok. pero aquí apareció una serie de gente que les debo todo, que es Lolo García, que es ahora bueno, mi jefe de estudios en la escuela donde doy clases aquí. Em, pero bueno, empezaron como poco a poco a formar lo que es ahora la Escuela de Música Moderna Ajá. de Pentatonic School, que doy clases yo ahora aquí en mi pueblo. Y nada, empezaron con una clase de combo y clases de guitarra, poco más. Ujú. Entonces un cliente de mi padre que tocaba algo batería, sabía que yo tocaba también y le comentó, le sugirió que me apuntase. Entonces todo esto coincidió con, bueno, ya había descubierto Ofunquillo, bueno, digamos que estaba como tirando un poco más para fusión ya, digamos. Ujú. Y claro, aquí conocí pues a Lolo García, que es un saxofonista increíble,
Él había estudiado en el taller de Músics en Barcelona, Ajá. cuando creo que era la época que creo que solo estaba el taller de Músics. Sí que estaba el Liceu, claro, pero el Liceu creo que por esa época aún no ofrecía jazz y música moderna. Mm, Entonces ahí fue cuando dije, uy, la opción del clásico no es la única si me quiero dedicar a la música. guay. Porque antes, claro, mi madre era, claro, no, 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 tú sácate la carrera de clásico y, y luego ya si quieres dedicarte a lo otro, pues... pero claro, yo realmente lo que quería era hacer batería, era Claro. lo que... Es que la música clásica es percusión, no es batería, no es lo mismo. Claro, y es muy amplio, tienes que dedicarle mucho a... Luego la gente termina especializándose más, ¿no? Ya Mm. sea más marimbista o si es timbales, ¿no? En una orquesta, timbalero en una orquesta. Em, pero sí, yo quería dedicarle full time a la batería. Y entonces, ¿cómo, cuáles fueron los pasos para que llegaras a eso? ¿Terminaste el bachiller, como dices? Yo no Sí, sé en esa época cómo era la Paula, EBAU, es que no sé cómo. no, eh, aquí era bachillerato ya. bachillerato y después no había otra cosa. No, eh, no. para No era entrar a la como antes, creo que antes estaba el COU, ¿no? BUP y COU era. Universidad y después bachillerato. No, Aquí eran, aquí eran 2 años era la ESO, 4 años de ESO, bueno, continúa sí. siendo igual, 4 años de ESO, dos de bachiller y ya luego eh, carrera, en caso Ah, de querer continuar. es que Em, ahora tienen que hacer otra cosa, creo, para poder acceder a la universidad. PAO o EBAO o algo así. Tienen que hacer una serie de exámenes en 2 días. bueno, el selectivo. Te estás refiriendo al Era selectivo, mira, lo que sí, la claro, es que selectividad. le han ido cambiando los nombres, pero sigue siendo lo mismo. Pero vamos, lo haces, lo terminas y ¿qué haces? Te vas a Barcelona. No, la verdad es que, claro, estuve terminando el grado medio de clásico y al Ujú. mismo tiempo compaginándolo, aquí ya es cuando estuve 2 años yendo a clases con Felip Santandreu, un batería de Valencia, Ajá. de Carcaixent, por si me ve algún día en este vídeo que no, no me tire de la oreja. Él es muy de su pueblo. Eh, y compaginaba las clases de percusión, bueno, el grado medio de percusión clásica, con las clases de batería con Felip Santandreu, gran batería mítico de Valencia de Seda Jazz, eh, y las clases de combo con Lolo García. Vale. Entonces estos eran mis días preferidos cuando tenía estas clases. Y aquí, claro, cada semana que iba pasando, también le debo muchísimo a Lolo García porque él siempre, siempre que venía mi padre a recogerme le decía, uy, el chaval este se tiene que ir fuera, el chaval este se tiene que ir fuera. Entonces al final ahí fue cuando apareció, bueno, empecé a informarme y bueno, descubrí que, bueno, que también podía hacer la carrera, ¿no? Digamos, como decidiendo más decantándome más por jazz y música moderna. Y a los 19 años fue cuando me mudé a Barcelona. Vale, vale. Bueno, Sí, pues, casi 10 años de camino para llegar ya finalmente a poder estudiarlo como Dios manda, como quien sí, dice. Y bueno, la experiencia de Barcelona, ¿qué tal fue? ¿Estuviste 8 años, me dijiste, en sí. Barcelona? Bueno, es que claro, 8 años y eso, llegué allí con 19, 20, pues
Bueno, es que mi formación, bueno, de los 10 toda mi adolescencia también le debo mucho, como todo ese camino que hice yo, digamos, de una manera, pues sí, autodidacta y descubriendo, pues eso, pues discos, todo eso, también le tengo un recuerdo muy especial. Pero luego Barcelona ya fue el sumum pues de conciertos, jam sessions, y las clases también. Mm. Eh, yo llegué allí, claro, con una visión muy de fusión y conocimientos realmente de jazz muy, muy limitados realmente. Eh, Encima entré en el liceu, que por esa época, ahora tengo entendido que no, pero en esa época era muy tradi, era súper jazz tradi. Mm. Entonces tuve muy, muy buenos profesores, pero yo sufrí un poco, bastante, porque, bueno, ya sabemos que es un, bueno, un tipo de música muy especial, y hay que, independientemente del instrumento, el sonido, ¿no? El sonido propio del instrumento es muy importante dentro de este estilo de música. Eh, y a mí me costó mucho, me costó mucho. Pero siempre, siempre lo digo, doy gracias de haber, por ejemplo, haber entrado en el liceu y no, por ejemplo, en la SMUC, porque en la SMUC me presenté por Moderno. Por si hay gente que no lo sabe, en ese momento la SMUC era el único conservatorio que ofrecía como dos ramas. Podías entrar por Moderno Ujú. o por Jazz. Ok, Entonces, si entras por Moderno, pues pillabas ya, digamos, todo, creo que era a partir de setentas, de ahí de setentas para adelante. Ya toda la época de fusión, ¿no? Funk y ya estilos, ¿no? Entonces, claro, como yo estaba mucho metido en eso, claro, pues obviamente era lo que me llamaba. claro. Pero al haber entrado, al haber cursado todo más, haber estudiado, pues eso, Blecky, ¿no? Eh, Max Roach, ¿no? Bueno, todos los grandes del jazz, pues eso ha hecho, yo creo que también que, bueno, pues también toque un poco como toco ahora. Eh, Así que Te sí, ha dado versatilidad de alguna manera. Te ha hecho un batería más versátil. sí. Y sobre todo también por el tema de mi sonido. Yo creo que también ha- bueno, influenció mucho en eso también. Sí. Y bueno, los 8 años estuviste estudiando, estuviste trabajando, ¿cómo fue? Que Bueno, pues como te he dicho antes, claro, yo llegué allí, me preparé las pruebas, fue bastante a lo loco, me preparé las pruebas como digamos en poco tiempo y, y yo en ese momento tenía noción solo de la SMUC. ujú. Del taller de músics también, obviamente, pero en ese momento, nada más llegué yo a Barcelona, el taller aún no estaba ofreciendo la titulación superior oficial. Ajá. Aún continuaban, bueno, en el plan de antes, como una academia privada, ¿no? De jazz y Mm. ya. Entonces, yo lo único que conocía era el SMUC. Me fui para allá. eh, nos presentamos 10 baterías y quedé, no sé si quedé sexto o quinto, creo. Mm. Y, pero claro, estuve una semana por allí, y empecé a ir a todas las jams. Y claro, yo flipé de, claro, decir, wow, es que aquí puedo.
tocar todos los días con gente diferente. Y ya llamé a mis padres y les dije, a ver, yo creo que lo suyo sería que me quedase aquí a Mm, prepararme aquí, porque si vuelvo, veo que no lo voy a aprovechar de la misma manera. claro. Sí que tenía buenos profes, pero claro, en ese momento aquí no tenía gente que estuviese, digamos, mm, bueno, interesada en lo que yo estaba haciendo, en lo que me estaba metiendo. Mm, Así que encontré el aula, ¿no? El aula que pertenece al liceu, que ofrecían, digamos, como, sí, una especie de grado medio en jazz y música moderna. Hice por informarme al máximo para, bueno, para que mis padres viesen que, pues, que realmente valía la pena que me quedase. Y entonces eso hice. Al final los convencí por pesado. bueno, al final el que la sigue la consigue y tú conseguiste tu batería y conseguiste Uy, estudios y yo conseguiste todo a base. para eso remé mucho. Sí, sí. Tuve que remar, la verdad. Y, y nada, estuve ese año preparándome y ya me presenté a los concerts al año siguiente, al curso siguiente. Y, y nada, me aceptaron en el liceu y ahí fue cuando, bueno, cuando ya cursé mis estudios superiores y al terminar, mmm, nada, aún sentí que quería quedarme. Ya estaba, pues bueno, durante todo el transcurso de esos años, pues conocí a un montón de gente, empecé ya a tocar en proyectos, eh, las jams que organizaba Aurelio, wow, las jams del Jamboree, eso fue también algo muy importante también para mi crecimiento musical. Eh, Tengo que agradecer mucho a Aurelio y esas jams. Eh, Fueron muy importantes. Aparte que, bueno, conocí a músicos increíbles y músicos nacionales que hasta que no pasaron algunos años no me di cuenta que me influenciaron muchísimo. Juan Berbín, bueno, Dani Domínguez, Dani ya lo sabe, pero porque terminamos siendo muy amigos. Muchísima gente. Eso fue una experiencia brutal, la verdad. Lo de las jams del Jamboree. Y, y nada, y entonces, bueno, pues eso decidí quedarme para seguir, pues bueno, influenciándome de la ciudad, de los músicos que había allí, y empecé a dar clases allí. O sea, esos 3 años extra, digamos, que estuve viviendo ya, digamos, fuera em, digamos, de la formación académica, ya no personal y vital, sino dentro de una institución. Esos 3 años extra fueron, pues sí, dando clases, que también tengo que decir que fue muy interesante, continúa siendo muy interesante, ya que a día de hoy también estoy dando clases. Y nada, eso fue mi etapa en Barcelona. Sí. Bueno, y ahora, ¿dónde fuiste en Holanda? ¿Qué me contaste? ¿A qué escuela estuviste? ¿Y por qué decides irte a Holanda? Bueno, esto surgió de una manera, la verdad, fue como muy improvisado y muy loco, que yo creo que al final todas bueno, ya no sé si decir si buenas, ya sean buenas o malas, pero por mi parte, casi todas las buenas decisiones que he hecho han sido de locura, decisión de ya. Hay que decidir ya. Y esto fue en un momento de mi vida un poco oscuro a nivel personal y familiar,
en el que Pere Buchosa, un gran amigo, contrabajista de Mallorca, me comentó que quería ir a hacer un máster a Holanda. Y me lo propuso así como, ¿te vienes? ¿Lo quieres hacer? Y la idea de vivir fuera y estudiar fuera para mí siempre había sido eh, algo a tachar en mi lista de deseos, por así decirlo. Mm, Lo que pasa es que, bueno, pues ya sabes que muchas veces cuando ya tienes un trabajo fijo, tienes tu grupo de amigos, ya estás más asentado, pues es como que ya no sé si es por pereza o a lo mejor por miedo a perder lo que, yo creo que más lo último, por miedo a perder lo que has construido, estas ideas terminan ya como, bueno, más como sueños y no como realidades, ¿no? mm, Entonces, bueno, me propuso esto y como te he dicho antes, bueno, fue ahí una etapa un poco difícil para mí. Mm, pensé, pues a lo mejor este cambio sería una manera de tirar hacia adelante. Y, y bueno, nos fuimos. Él quería hacer las pruebas, hizo las pruebas en Ámsterdam y Groningen, y yo hice las pruebas solo en Groningen. Es una ciudad que está al norte de Holanda, está casi haciendo frontera con Alemania. ujú. Y yo quería también un poco, cuando llegamos allí, hacer las pruebas, porque nos fuimos junto con Tomás Fosk, un gran pianista también ahí de... Él es de Delta del Ebre, pero vive en Barcelona hace muchos años. Y teníamos un trío juntos, un piano trío. Y nos fuimos los tres a hacer las pruebas. Tenías que llevar banda. Y nada, cuando llegué a Groningen dije, ojalá me cojan aquí porque era una ciudad, digamos, sí, de tamaño estaba bien, pequeña, pero era ciudad, no era pueblo, era más una ciudad. Y yo buscaba también un poco escapar un poquito del bullicio de Barcelona. Mm, Eh, estaba ya un poco quemado ya de la ciudad. Yo vengo de un pueblo que son 11.000 habitantes, es un pueblo pequeño. mm. Y, y nada, hicimos las pruebas, hice las pruebas y tengo entendido que ahora ya no es así, pero en ese momento me lo dijeron al instante. Me hicieron esperar fuera 10 minutos y me lo dijeron al instante. Qué bueno. Y pasé de No eso, te hacían sufrir. ¿eh? Que así no tenías que sufrir esperando una Uy, sí, la respuesta. verdad es que sí, muy bien. Lo agradecí muchísimo. Sí, sí, sí. Qué bien. Y claro, la respuesta fue positiva, la respuesta fue afirmativa, ¿no? Que sí. Sí, 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 sí. Qué guay. Qué bueno. Y entonces Entonces, nada, ¿estuviste ahí cuánto tiempo? claro, esto de repente, claro, cambió. mm, claro, sinceramente, yo no me esperaba. Bueno, es que tampoco esperaba ni me planteaba si era si sí o si no. Em, lo hice un poco sin pensar, sin expectativas de nada. Y Mm, al decirme que sí, de repente fue como, wow, espera, para un momento que, claro, he estado casi 10 años viviendo en Barcelona y ahora esto implica que me tengo que mudar. Fue como, bueno, un cambio muy grande. sí. Y nada, claro, había estado tres años dando clases y ahora empezaba a estudiar otra vez. Y fue, bueno, una decisión que había estado la idea de montar mi proyecto personal, eh, siempre la había tenido ahí en la cabeza, pero nunca me decidía a llevarlo a cabo, porque me daba realmente por miedo. Mm, Y utilicé ese máster de excusa
para, para empezar a crear mis composiciones. Qué guay. Sí, sí. Y Dice Aurelio, Barcelona trastoca para bien y para mal. toda la razón. A ver, yo le debo mucho a Barcelona, ¿eh? Pero, pero la verdad es que sí, necesitaba distanciarme un poco. Es muy fácil, y más para nosotros los músicos, eh, la noche en Barcelona la tienes ahí 24/7 siempre que quieras. Y bueno, terminé un poco quemado también, un poco de esto. Y, y bueno, el mudarme a Holanda y también todo el tema de Nueva York, también mm, como me ofreció una visión también un poco diferente, ¿no? En Barcelona toda la movida siempre fue muy underground, algo que me continúa gustando y me llamando la atención, pero siempre, y también el grupo de amigos que tenía, nos enfocábamos solo 100%, ¿no? A estudiar, a tocar, y al irme fuera me di cuenta también que ya el business, ¿no? El marketing un poco también es una parte también muy importante, ¿no? De nuestro trabajo. Eh, Hay que ser muy buen músico, pero al mismo tiempo tenemos que saber vender, eh, bueno, ya sea lo que hagamos, ¿no? Independientemente del arte que hagamos. Sí, Así que, bueno, esos años allí también me ayudaron mucho también a todo este tema. claro. Y bueno, y por curiosidad, ¿conociste a Victoria allí o cómo, cuándo conociste a Victoria? Porque Sí, si no me equivoco, ella también fue ahí, a sí. esa escuela. De ahí viene la conexión. La conexión viene porque, si no recuerdo mal, creo que fue en el máster era de 2 años. En primero, bueno, todos los años hacían un Project Week, se llama. Era una semana donde, bueno, era, digamos, una programación un poco diferente. Eran masterclasses de gente diferente que venía de fuera. Entonces, en mi primer año, la Project Week cambió y decidieron hacer una cosa que se llamó Alumni Week. Entonces, llevaron a antiguos alumnos del conservatorio que, bueno, estaban, estaban haciendo cosas muy interesantes. Y Victoria fue una de ellas. Porque Victoria creo que ahí en ese momento ya estaba dando clases en Berkeley, Valencia. Bueno, Victoria, claro, ya tiene una discografía ya bastante importante, tiene bastantes discos ya. Entonces, bueno, es una mujer increíblemente trabajadora. Yo no conozco a nadie que curre como curra ella. Es una máquina. Y nada, vino a dar una masterclass de composición, si no me equivoco. Si Victoria ve este vídeo, me está viendo, que me corrija, por favor. Y nada, estábamos en la masterclass de Victoria y casi al final de la masterclass preguntó si había alguien que se atreviese a subir a tocar un tema de ella. Ajá. Yo no sé por qué, yo levanté la mano así enseguida. Y los amigos con los que tocaba, mi grupo de amigos de allí, claro, me vieron que levanté la mano y entonces ellos también se subieron al barco. Claro. Y nada, y subimos a tocar ahí un tema a primera vista. Y, y nada, yo ya conocía a Victoria, digamos, de oídas por amigos en común. Mm.
Pero bueno, ahí fue, digamos, como el primer contacto que tuve con ella. Lo que pasa es que, bueno, yo luego aún estuve 2 años más en Holanda, luego llegó la pandemia ¿Verdad? y por el hecho de la pandemia fue cuando ya me volví a España y decidí volver al pueblo. Sí. Y a partir de ahí fue realmente cuando empezamos a tener contacto otra vez. Ajá. O sea que Pero desde ese año qué hasta 2 años coincidencia, después, qué coincidencia que hayan cambiado el formato y que haya venido ella y que, mira, al final acaba siendo batería dentro de proyectos de ella, de discos de ella. Supongo que tocando con ella en sus conciertos, en los conciertos que hace, bueno, es una maravilla. sí, 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 totalmente. Muy feliz de formar parte de su banda. Bueno, entonces vuelves al pueblo, ya estamos casi terminando, que estamos ya llegando a la hora. Cuéntame lo último y proyectos de ahora y proyectos futuros, si tienes pensado sueños, cosas, no sé. Oh, sí, siempre. Bueno, pues nada, sí, me volví aquí tras también la época en Nueva York. Sí, háblame un Y poquito de eso, si quieres, también, que no, que eso también me interesa mucho cuando la gente se va a Nueva York, que es un sueño que tengo todavía sin cumplir, en plan ir a tocar, ir a cantar, pero bueno, o a estudiar, yo qué sé. bueno, es una Cuéntame ciudad cómo. muy, muy loca, ¿eh? Ya te aviso, seguramente te lo habrá contado gente. Es una ciudad loquísima, Sí, para bien y para mal. Eh, a nivel cultural es brutal. Y bueno, a nivel social, pues bueno, ya sabemos, ¿no? Cada vez estamos más informados. Pero bueno, yo lo recuerdo como un chute increíble de info y vi, pero bueno, unos conciertos increíbles y di clases con músicos, vamos, hice clases con Mark Juliana, con Wayne Krantz, hice clases con Panayotis Andreu, con Dan Wise, con Ari Hoenig. O sea, esto para mí es, bueno, fue y es un regalo. total. Me influenció muchísimo. Y sí, para que no se alargue, porque los que me conocen también me enrollo como las persianas. Yo también, así que tranquilo, ya somos dos. Pues sí, luego volví, después de Nueva York volví a Holanda, terminé el máster y al año siguiente fue viviendo allí, que fue el año que quise probar suerte en Holanda. Año fallido, ¿no? Porque llegó la pandemia y estuvimos todos encerrados. Y al volver aquí, pues nada, con tanto tiempo libre, mmm, ya me vine a España con 3 temas que había compuesto durante mi máster, poquitos, pero ya con algunos. Y ahí fue cuando decidí ya montar mi proyecto serio, Mm. mi cuarteto. Y bueno, pues vamos por el segundo álbum y ahí estamos en la brecha luchando para sacar fechas, cosa que es una ardua tarea, algo muy complicado, Sí. pero no paramos, ahí estamos. Y me estoy dedicando a esto, a mi proyecto. Dice Aurelio que dice, tiene un proyecto que va a traer a Tenerife en breve. Pues, wow, esto sería increíble. A mí las islas, las Canarias, vamos, hay muchos amigos que lo saben, tengo muchos amigos por allí. A mí me flipan. Me encanta siempre ir ahí. Es uno de mis sitios preferidos. Guay. Sí. Pues nada, Y aquí ojalá, ojalá sea así, me bienvenido. Bueno, encantaría. pues Em, vamos a ver si se puede hacer. sí. Entonces estoy, bueno, metido en esto, en el proyecto de Victoria, que también estoy muy feliz
de formar parte de esa banda, unos musicazos brutales. Mm, eh, y estoy, bueno, colaborando con gente de aquí en proyectos nuevos. Estamos formando con Miquel Álvarez algo nuevo que tampoco puedo dar un dúo bajo y batería y voz, los dos cantando. Eh, Mm, Se está cocinando a fuego muy lento porque vamos liados también luego con el tema de la docencia, que ya lo he comentado antes. Estoy dando claro, clases también, algo que nunca pensé que pasaría, pero que me gusta mucho también. Y nada, continúo estudiando mucho y, qué y maravilla. con muchísima ilusión, la verdad. Estoy en un momento de mi vida otra vez muy ilusionado con muchas ganas de aprender, de continuar estudiando y, grabándome y aprendiendo cosas nuevas. Tengo muchas ganas. Qué guay. O sea, como si estuvieras empezando, de Sí, la alguna verdad manera. es que sí, la verdad es que sí, la Es verdad es la que sí. sensación, ¿verdad? Pues yo tengo 59 años y sigo con esa sensación. Wow, pues, Te puedo prometer que nunca se te va. pues, Nunca wow, se va. increíble. Espero que continúes así y espero yo No, no, también. no, yo sé que nunca se me va a ir, o sea, yo siento como que soy una, no una principiante porque tengo toda la experiencia, pero estoy aprendiendo, o sea, siempre tengo el rollo de, wow, esto nuevo, proyecto nuevo. Bueno, ahora estoy aprendiendo piano después de tantos años de querer hacerlo, ya estoy haciéndolo. Estoy haciendo un curso, me estoy formando, o sea, nunca se te va, nunca se te va el rollo este de querer seguir formándote, de querer seguir mejorando, de querer seguir eh, mientras seamos músicos nunca se te va a ir. Yo creo que es Creo muy que es importante. algo innato de los músicos, Ujú. que nunca, es que la música no se acaba, no se acaba. O sea, cuando Es piensas que has infinito, dominado ¿verdad? algo, siempre sale otra cosa que dice, bueno, ¿y Sí. ahora? ¿Y ahora esto qué? O sea, yo te digo por el piano, o sea, yo digo, ay, qué bien, estoy haciendo esto. Y de repente pasa al siguiente paso y digo, uff, ¿esto qué es? A ver cómo voy a hacer yo esto, ¿no? Y después de repente lo estás haciendo y dices, ay, ya lo dominé, qué bien. Y ahora viene el siguiente paso. Y así es la vida del músico, o sea. Y yo soy una súper principiante en piano, o sea, lo mío es que llevo desde el 28 de julio, básicamente, tocando el piano. Eh, bueno, aprendiendo a tocar el piano, vamos a decir, ¿no? Pero como lo hago todos los días y paso varias horas, entonces como vas avanzando rápido en algunas cosas y de repente ves otras cosas y dices, uy, esto nunca lo voy a poder hacer. Y de repente al día siguiente, de repente te sale y es así. Y es muy excitante, muy emocionante todo. No sé, nunca se te va, te lo digo, no se te va a ir nunca. Vas a llegar a los 80 y vas a seguir con esa sensación. Uy, espero, Que yo espero. sé, que yo lo siento así, o sea, yo digo, yo nunca voy a dejar de sentir esto. Qué Porque yo bonito. pensé, sí, a ver, y bueno, habla con cualquier músico mayor y te va a decir lo mismo, que nunca se te va esa sensación wow, yo no, o sea, no sé nada, todavía estoy aprendiendo, ¿sabes? Yo Eso creo que eso es lo más importante. Mm, eh, Tener un poco esa visión, ¿no? De aún no sí, sí que respetar, pienso, respetar lo que y valorar lo que sí que sabes, claro, pero al mismo tiempo decir, ojo que tal como decías tú, esto es infinito. No vamos a llegar a saberlo y a conocerlo todo. Es imposible. imposible. Ujú. Pero bueno, ahí seguimos en la búsqueda igual, que es muy guay, no sé. Y en lo que respecta como cantante, o sea, imagínate, llevo más de 25 años cantando de forma profesional y muchos más cantando. O sea, desde chiquitita yo tenía claro que quería ser cantante de jazz,
pero clarísimo. No lo sabía nadie, pero yo lo sabía. Y hasta llegar a ese punto que empecé y todo esto, y que empecé con el jazz mucho después de empezar a cantar, y todo lo que he aprendido y todavía que siento como que tengo un mundo por aprender todavía de lo que podría llegar a aprender, ¿sabes? Veo a gente como Victoria y digo, o sea, Victoria es una máquina. ¿cómo decirte? Es que estuvo aquí fue la semana pasada, no, la antepasada. Estuvo aquí una semana en el Tenerife Jazz Camp, que es Ah, sí, un... sí, 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 lo sé, sí, 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 es verdad. Entonces, Dando por clases, eso ¿verdad? toda esta conexión de Victoria, o sea, todo esto viene, todo fue muy rápido. Igual que contigo, lo de Victoria fue, oye, mira, ¿me puedes dar esta entrevista tal día que la persona que estaba no puede por X razones? ¿Puedes hacer la entrevista tal día? Y ella, sí, vamos, dame esto, dame lo otro, pam. Hicimos la entrevista súper rápido, después de 2 años de correr detrás de ella. Que Y bueno, ello, que yo le dije, abandoné, o sea, yo ya dije, es que no le voy a pedir más, porque la tipa me decía, no, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, es que no puedo. no, Claro, pero es eh, verdad, ¿eh? No, no puede, yo no, no es sé que que no no puedo, quiera, es yo que no sé que no. puede. Pero mira, fíjate que las cosas se alinearon de tal forma que sí pudo, porque estaba de vacaciones, porque no tenía nada, porque justo esa mañana le dio, pudo, y entonces tuvimos una conversación súper guay. Entonces, en toda esa semana, yo la estaba viendo en las jams, porque yo no fui al seminario, Ujú. fui a las jams. Y yo veía cómo, pues, cómo se sentaba y, no sé, cómo tocaba el bajo de repente, cómo, yo qué sé, cómo se desenvolvía con las canciones, cómo de repente no sé, era... y después vi un concierto de ella, hicieron un concierto al final de todo, y digo, madre mía, que ahí se sentó al piano, empezó a escatear tocando, que una cosa es que te lo cuenten, otra cosa es verlo, ¿no? Ujú. Una cosa es verlo en vídeo, y he visto a otros pianistas, otros músicos que escatean y tal, pero ella lo hace como si fuera que respira. Y dice, ¿qué es esto? Sí, Victoria es brutal. Tiene un Tienes que venir. control increíble. Yo ya le dije, tienes que venir el año que viene para yo apuntarme al seminario para aprender. O sea, yo quiero aprender de ti, tío, porque de verdad. O sea, y bueno, supongo que ella tendrá pues sus... Y también tengo otras cantantes ídolos. O sea, gente que admiro muchísimo que dice, madre mía, qué nivel, qué maravilla, ¿no? Y bueno, te pasará lo mismo a ti. Bueno, y tuviste el privilegio encima de tener clases con muchos de ellos. Pero dice, qué bestias, ¿no? A ver si algún día llegas a ese nivel. Todos estamos en ese rollo. Y yo imagino que ellos pensarán, todos estos que admiramos tanto, pensarán, ¡buah! A ver si yo llego pues al nivel de X. Claro, Y estamos todos así, como claro. diciendo, ojalá llegara, ojalá pudiera. Bueno, ojalá no, que estamos en ello, estamos estudiando para poder llegar a ser mejores, nuestra mejor versión de nosotros, que tampoco es comparar con nadie. Eso Ay, es. dice Percufest Gran Ramírez. Perdón, perdón. Percufest, que no sé quién es Percufest, pero una Wow. Sí. percusión, dice Gran Ramírez. Aureli. Pues eso, mira, ya nos hemos pasado de la hora, así que Hilari. dejar Hilari. te voy a Perdón. dejar no sé, unos 5 minutos para que cuentes cualquier otra cosa que se te ocurra, que se te haya olvidado, que no sé, que quieras que sepamos de tu trayectoria o no sé, a lo que aspiras, lo que te gustaría, algún sueño que tienes, lo que quieras. Bueno, creo que ya es un poco lo que he comentado antes, pero sí.
continuar con mi proyecto e intentar, me encantaría poder cada vez sacar más fechas, ya que el tema de los festivales está un poco complicado. Sé que todos han pasado por ahí el tema de, pues eso, de luchar para darse un poco a conocer, pero bueno, estamos con eso y nada, y me haría muchísima ilusión, pues sí, continuar como hasta ahora, con salud eh, y tocando con gente increíble como la que estoy tocando ahora. Eh, Todos los proyectos nuevos y con ilusión son bienvenidos y, y bueno, y ahí estamos. Pues fantástico. Dice Hilary de Percufest, Quique es un gran profesional de la batería. Hilari, qué grande. Hilari, para quien no lo sepa, yo estuve 10 años yendo al Percufest, un campamento de percusión Ah, eh, bueno, para niños, chavales. Y esto fue también algo muy potente cuando yo era pequeño. Le tengo un gran cariño a Hilari y era increíble. 7 días conviviendo solo con percusionistas en verano y todos los días era percusión, clases de percusión, conciertos, qué guay. increíble. Qué Sí, sí, guay. sí. Bueno, es que los percusionistas, los baterías, son como una tribu aparte, diría yo, ¿no? De un grado de un poquito de locura, porque yo no podría, perdóname, pero yo no lo podría soportar. Sí, 7 días de función sin parar, yo saldría, bueno, saldría tocada. Pero, a ver, me encanta, ¿no? Pero no tanto. O sea, tienes que amarlo por encima de todas las cosas para aguantar. O sea, no, ¿ves? Es que yo estoy diciendo aguantar, para ti obviamente no era aguantar. uy, Para mí hubiera. nosotros nos hubiésemos quedado todo el mes allí, seguro. Claro, claro, qué maravilla, qué maravilla. Bueno, pues nada, enhorabuena Hilary por ese trabajo maravilloso, de verdad. Dice, ven a Tenerife pronto, Aurelio. Es que, Ay, bueno, sabes que Aurelio está aquí, ¿no? ojalá, sí, 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 sí que lo sabía, sí, 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 ojalá, ojalá. Pues Ojalá, sí, que y aparte bueno, hace un te lo montón digo, de tiempo que no ojalá, lo veo. ojalá que vengas pronto y te podamos ver con el que sea de proyecto, ya sea el dúo este que está diciendo que estás empezando con él, o ya sea con tu grupo, con tu proyecto, o lo que sea. Pues nada, te deseo de verdad, primero, gracias otra vez por, por esta entrevista, por este tiempo, y perdona por Instagram que no nos dejó vernos, pero bueno, Bueno, ya me verás después. Y nada, muchísimas gracias. Ha sido un placer conocerte. Me ha encantado lo súper profesional que has sido en darme todo tan rápido y ser tan, no sé, tan asertivo, ¿no? En la forma de trabajar conmigo. Y eso te lo agradezco de verdad, muchísimo. Y nada, que espero verte pronto por aquí. bueno, muchas gracias otra vez por tenerme en tu canal. Gracias a Aurelio también por recomendarme. Sí, Estoy muy agradecido y espero que nos conozcamos pronto en persona. sí, Así que a la que tú también, si da el caso que vienes por la península, sí, por la zona de la Comunidad Valenciana, ya sabes sí, que aquí tienes a alguien para lo que quieras. fantástico, Quique, muchísimas gracias. Un beso A muy ti. fuerte. Nos vemos pronto. Un beso, un saludo. Chao. Chao. Chao.